Evangelio de mayo 11, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán, porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos una pequeña parte de la primera lectura de los Hechos. Zarpamos de Troade a Filipos, colonia romana, ciudad principal de la región de Macedonia. Nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Había una mujer llamada Lidia, de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de mi fe en el Señor, que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Así nos obligó a aceptar. Muy bien. El Evangelio nos habla del hecho que está ya inminente, la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. El Señor está haciendo la promesa: cuando venga el Paráclito, que yo les voy a enviar a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. ¿Y por qué vamos a dar testimonio de Él? Porque el Espíritu Santo da testimonio de Dios. El Espíritu Santo es el dedo de Dios, es la fuerza de Dios. Es la tercera persona divina, el abogado, el Paráclito, el que está parado junto a nosotros defendiéndonos. Es el Espíritu que nos hace clamar: Abba, Padre, Papá. Es la promesa más hermosa. Cristo no solo no nos va a dejar solos, sino que inclusive va a mandar al Espíritu Santo que nos prepare para poder estar con Él, con el Padre, con el Hijo y con el propio Espíritu. Luego nos sigue advirtiendo que el seguimiento del Señor no es cosa fácil. Les he hablado estas cosas para que su fe no tropiece. ¿Por qué va a tropezar la fe de los apóstoles y la nuestra también? Los expulsarán de las sinagogas. Les darán muerte pensando darle culto a Dios, porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Se los he dicho antes para que crean, para que se acuerden que yo se los predije. Ciertamente que para el año 90 hubo ya una expulsión general de todos los seguidores de Cristo de las sinagogas. Hubo una separación fuerte ya de la sinagoga y de los cristianos. Pero es la única vez cualquier pastor, y me refiero a cualquier pastor ordenado o no ordenado, es decir, cualquier obispo, presbítero, diácono, o de aquellos pastores que se autoproclaman a sí mismos en diferentes congregaciones. Cualquiera de esos pastores, que debería ser un buen pastor, que se dedica por el contrario a apacentarse a sí mismo, a llenarse el vientre de lo que no necesita, es capaz de volver a expulsarnos de esa sinagoga. Qué tristeza cuando escuchamos a tantos presbíteros correr literalmente a las mujeres y hombres que desafortunadamente se han divorciado y vuelto a casar.
ya no te es permitido estar aquí, no puedes comulgar. ¿Y quién eres tú para poder decirle a aquella persona que Dios ya no le ama? ¿Acaso lo crees en verdad? ¿Que Dios ya no ama a aquella persona que está en pecado? Entonces habría que reclamarle al Cristo por qué entró a la casa de Mateo, es decir, de Leví. ¿Por qué entró a la casa de Simón, el fariseo? ¿Por qué se permitió que lo tocara la mujer pública? ¿Por qué no fue el primero en tirar la piedra a la adúltera? Se malentiende esa potestad que no se nos ha dado para juzgar y condenar. El propio Señor dice, yo no te condeno, vete y no peques más. El que no conoce ni al Padre ni al Hijo, por más que haya estudiado 10 o 15 años o 20 años y sea un doctor con estudios de teología, si no conoce el amor del Padre ni del Hijo, volverá a hacer aún hoy esta situación de correr a los hijos de Dios, de la congregación. Llámese sinagoga, llámese congregación, llámese iglesia o inclusive parroquia. Carga grandísima, como dice el propio Señor, más le valía que le hubieran amarrado una piedra de molino en el cuello y lo hubieran tirado al lago antes de hacer ese escándalo. El Señor nos lo dice esto para que nuestra fe no tropiece. Vemos ya la semana pasada esa imagen tremenda, sobrecogedora y esperanzadora, de cómo Pedro llega a la casa de Cornelio, comienza a hablar, y antes de que termine de hablar, el Espíritu Santo ha llegado a los corazones de esos paganos. Y Pedro, que es un verdadero servidor del Señor, que entiende su humildad y su persona, dice, ¿quién soy yo para negarle el agua del bautismo a estos que ya el Señor ha bautizado con su Espíritu? Él entiende esa parte. Tenemos nosotros que preservar ciertamente el depósito de la fe que hemos recibido. Mas no hay manera que en aras de ese depósito de la fe nosotros condenemos a nuestros hermanos. Santiago también nos lo dice, ¿quién eres tú para juzgar? Si juzgas a otro, ya no eres juez, sino legislador. Y dice, y uno solo es el legislador, es Dios. Tengamos pues mucho cuidado con eso. Y sepamos que las persecuciones estarán a la orden del día. La imagen tan hermosa de los Hechos de los Apóstoles nos habla precisamente de Pablo y de sus compañeros. Pablo ya ha sido apedreado y dado por muerto y sigue trabajando fervientemente para proclamar la palabra. Vemos cómo buscan precisamente inclusive esas mujeres. Y pongámonos en ese momento, hace 2000 años, con Pablo, que es acusado tantas veces de misógino, de machista, buscando proclamar el Evangelio aún esas mujeres, a unas mujeres sencillas, que son llamadas a la fe y bautizadas, y que se convierten a su vez en verdaderas trabajadoras. Tengamos pues el corazón humilde y abierto para ser guiados por Dios. Que el día de hoy Dios nos conduzca por sus caminos y que demos verdaderos frutos de amor. Dios les bendiga, hermanos.